16 de diciembre de 1944, 5:30 de la mañana. Las Ardenas. 1500 cañones alemanes abren fuego simultáneamente. Los soldados estadounidenses, durmiendo en sus refugios, se despiertan por el estruendo que sacude la tierra. Alguien grita, ¿son maniobras? Pero un minuto después queda claro. Esto es el infierno. Los proyectiles destrozan las posiciones defensivas, cortan las líneas telefónicas, arrasan los puestos de mando. Y una hora después, de la niebla emergen los tigres y panteras. Los alemanes avanzan. El último Blitzkrieg de Hitler ha comenzado. Pero para entender por qué sucedió esto, hay que retroceder 3 meses atrás, allí donde nació este plan demencial. Septiembre de 1944. Alemania al borde del abismo. Otoño de 1944. El Tercer Reich agoniza. El Ejército Rojo asalta Varsovia y avanza hacia el Vístula. Las tropas angloamericanas han liberado Francia y están en la frontera alemana. Rumania, Bulgaria, Finlandia han abandonado la guerra. La industria de la cuenca del Ruhr se estremece bajo los golpes de miles de bombarderos. Los generales de la Wehrmacht susurran sobre la inevitabilidad de la capitulación. Pero Adolf Hitler piensa diferente. El 16 de septiembre, el Führer reúne a un círculo reducido de allegados en su cuartel general Wolfschanze. Solo están presentes los más leales: Jodl, Keitel, Göring. Hitler anuncia una decisión que deja sin aliento a los generales. Pasamos a la ofensiva en el oeste. Golpe a través de las Ardenas. Objetivo: Amberes. Los generales quedan atónitos. Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del OKW, recordaría después: pensé que el Führer había perdido contacto con la realidad. ¿Ofensiva? ¿Cuando no tenemos reservas? ¿Cuando el enemigo está a las puertas de Alemania? Pero Hitler es inflexible. Recuerda mayo de 1940. Los tanques alemanes atraviesan las Ardenas impasables, los franceses en pánico, los británicos huyen hacia Dunkerque. La historia se repite. Debe repetirse. Wacht am Rhein, plan de una grandiosa aventura. La operación recibe el nombre en clave, Wacht am Rhein, guardia en el Rin, específicamente para crear la impresión de acciones defensivas. En realidad, se planea la mayor ofensiva de la Wehrmacht desde el verano de 1943. El Führer razona como geopolítico y psicólogo al mismo tiempo. Las Ardenas son el punto débil de la defensa aliada, como en 1940. El terreno boscoso ocultará la concentración de tropas. El clima invernal, las nieblas neutralizarán la aviación aliada. 160 kilómetros hasta Amberes, el principal puerto de suministro de los aliados. Pero esta es solo la lógica militar. Lo principal es el cálculo político. La captura de Amberes privará a los aliados del 85% del tráfico de carga. El cerco y destrucción de 30 divisiones estadounidenses y británicas dividirá la coalición. Los británicos evacuarán a las islas. Segundo Dunkerque. Los estadounidenses capitularán. Una paz separada en el oeste permitirá lanzar todas las fuerzas contra la URSS. Hitler está literalmente obsesionado con esta idea. Personalmente dibuja mapas de la ofensiva, determina las rutas para cada división, calcula el kilometraje por días. Día 1 a 2. Ruptura de la defensa estadounidense, cruce del río Our. Día 3 a 4. Captura de los cruces sobre el Mosa. Día 5 a 7. Salida hacia Amberes, cerco de las tropas aliadas. En la reunión del 23 de noviembre dice a los comandantes: si esta operación no tiene éxito, no veo ninguna posibilidad de terminar bien la guerra.
Pero si logramos derrotar a 30 divisiones enemigas, la situación cambiará radicalmente. El enemigo perderá la fe en la victoria. Quizás ocurra un milagro, como en la Guerra de los 7 años, cuando se desintegró la coalición contra Federico el Grande. Las analogías históricas inspiran a Hitler. No ve la realidad de 1944. Vive en un mundo de milagros y triunfos repetidos. Fuerzas para el golpe. Las últimas reservas del Reich. Hitler ordena reunir todo lo que queda en Alemania. 3 ejércitos de choque. Sexto Ejército Panzer de las SS, Obergruppenführer Sepp Dietrich. 4 divisiones Panzer de las SS, incluyendo la élite Leibstandarte Adolf Hitler. Los tanques más nuevos, Tigre II, Tigre Real, Pantera. Golpe principal en el flanco norte, ruptura hacia el Mosa. Quinto Ejército Panzer, General Hasso von Manteuffel. 3 divisiones Panzer, 4 divisiones de infantería. Golpe en el centro, rodeo de Bastogne, salida hacia el río. Séptimo Ejército, General Erich Brandenberger. 4 divisiones de infantería. Cobertura del flanco sur ante posible contraataque estadounidense. Agrupación total, 30 divisiones, alrededor de 250.000 hombres, 1.400 tanques y cañones autopropulsados, los últimos Tigres, Panteras, Jagd Panthers, 1.900 piezas de artillería y morteros, 1.900 aviones, prácticamente todos los cazas y bombarderos operativos de la Luftwaffe. Para comparar, esto es más de lo que Alemania tenía en Kursk en 1943. Las últimas reservas estratégicas del Reich reunidas en un puño. Pero hay un problema: combustible. Alemania se ahoga sin carburante. Las fábricas sintéticas bombardeadas, los campos petrolíferos rumanos perdidos. Los tanques tienen gasolina para un solo tanque. El plan es demencial. Capturar los depósitos estadounidenses de combustible en las primeras 48 horas y seguir avanzando con combustible capturado. Es como pedir un crédito al enemigo para su propia destrucción. Operación Grave. Caos tras las líneas. Para reforzar el efecto, Hitler aprueba una audaz operación de sabotaje. Se encarga de dirigirla al Obersturmbannführer de las SS Otto Skorzeny, el mismo que en 1943 liberó a Mussolini de su cautiverio en las montañas, y en octubre de 1944 secuestró al regente húngaro Horthy. Skorzeny forma la 150ª Brigada Panzer de propósito especial. 2.500 hombres que hablan inglés perfectamente, uniformes estadounidenses capturados, jeeps Willys capturados, camiones Studebaker, tanques Sherman, panteras alemanas modificadas con placas falsas. Tareas de los saboteadores: penetrar en la retaguardia con uniforme estadounidense, capturar puentes sobre el Mosa antes de la llegada de las fuerzas principales, sembrar el pánico, cambiar señales de tráfico, cortar líneas telefónicas, difundir órdenes falsas, si es posible, matar al general Eisenhower, comandante supremo aliado. Skorzeny instruye a sus hombres: no sois espías, sois soldados con uniforme enemigo. Es arriesgado, pero legal según la Convención de La Haya, mientras no abráis fuego con este uniforme. Tras capturar un puente, cambiaos y luchad como soldados alemanes. En realidad es una trampa legal. Los saboteadores capturados serán fusilados por los estadounidenses como espías. La Operación Grave está concebida como arma psicológica. El pánico en la retaguardia vale una división en el frente. Elección del sector. ¿Por qué otra vez las Ardenas? Hitler insiste precisamente en las Ardenas. Los generales dudan. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt
propone un plan más modesto: golpe limitado sobre Lieja, cerco de varias divisiones estadounidenses, acortamiento de la línea del frente. Pero Hitler rechaza las pequeñas soluciones. Tenemos una oportunidad: victoria grandiosa o muerte. El éxito a medias no dará nada. Amberes o nada. Terreno boscoso. 75% de bosques. Las columnas alemanas no son visibles desde el aire. Malas carreteras. Los estadounidenses no esperan un golpe de tanques aquí. 130 kilómetros de frente. Sector defensivo extendido. La defensa aliada es débil. Solo 4 divisiones estadounidenses en todo el sector, incluyendo 2 nuevas, sin experiencia de combate, y 2 maltrechas, retiradas para descanso. Densidad defensiva: un batallón por 8 kilómetros. Norma: 2 a 3 kilómetros. El mando considera las Ardenas sector tranquilo. El clima: nieblas de diciembre y baja nubosidad. La aviación aliada no podrá actuar. Los tanques alemanes tendrán libertad de maniobra. Y la psicología: en 1940, los franceses consideraban las Ardenas impasables. Se equivocaron. En 1944, los estadounidenses piensan igual. La excesiva confianza sale cara. Hitler recuerda su triunfo de hace 4 años y cree: la historia es cíclica. El genio alemán vencerá de nuevo. Preparación: secreto a cualquier precio. La operación se prepara en secreto absoluto. Hitler teme paranoicamente las filtraciones. Los oficiales firman compromiso de no divulgación bajo pena de muerte. Las tropas se trasladan solo de noche. Los tanques se camuflan con ramas, se cubren con lonas. Silencio de radio. Ninguna comunicación por radio. Movimientos falsos en otros sectores del frente. Del 1 al 15 de diciembre cruzan secretamente el Rin. 1.400 tanques, movimiento solo en oscuridad. 250.000 soldados, 1.900 piezas de artillería, 50.000 toneladas de municiones. El ruido de los motores lo ahogan los aviones de la Luftwaffe que sobrevuelan. Los habitantes locales son evacuados de la zona frontal. La meticulosidad alemana da resultado. Los aliados no notan nada. La inteligencia estadounidense registra movimientos de tropas, pero los interpreta como traslado de reservas al frente oriental, donde se prepara la ofensiva invernal soviética. Error fatal de los aliados: subestimación del enemigo. Los generales consideran que Alemania solo es capaz de defender. La idea de una ofensiva alemana en invierno de 1944 parece absurda. Tarde del 15 de diciembre. En los bosques de Eifel se ocultan 3 ejércitos. Los tanquistas revisan los cañones. Los infantes afilan bayonetas. Los artilleros preparan proyectiles. La orden de Rundstedt se lee a las tropas. Soldados del frente occidental, vuestra gran hora ha llegado. Poderosos ejércitos marchan hoy contra los angloamericanos. Todo está en juego. En el cuartel general del Sexto Ejército Panzer de las SS, Sepp Dietrich es menos grandilocuente. A la pregunta de un oficial sobre si cree en el éxito, responde bruscamente: ¿Amberes? Si llegamos al Mosa, considérenlo un milagro. Pero la orden es la orden. Por delante, las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre. El último Blitzkrieg del Tercer Reich. Hitler ha apostado las últimas reservas de Alemania. En pocas horas comenzará la batalla más sangrienta en la historia del ejército estadounidense. El 16 de diciembre a las 5:30, la tierra se abrió. No fue un bombardeo, fue el huracán. 2.000 cañones y morteros que escupieron fuego en la niebla ciega, convirtiendo el bosque de las Ardenas en un infierno picado.
Los estadounidenses en sus trincheras heladas no oyeron el silbido de los proyectiles, solo un rugido continuo, como si el mundo terminara. Las comunicaciones se cortaron al primer minuto, los cables se rompieron como hilos, las antenas de radio volaron en astillas. En la oscuridad, iluminada solo por destellos rojos, la infantería alemana en capas blancas de camuflaje surgía de la nada, silenciosa como fantasmas, rematando a los aturdidos supervivientes a culatazos y cuchillos. En el sector norte, el sexto ejército Panzer SS de Dietrich estrelló su frente contra la 99ª y la segunda división americana, pero el verdadero puñal fue la Kampfgruppe Peiper, la punta de lanza de la primera división Panzer SS Leibstandarte. 800 tanques y vehículos blindados, tigres reales y panteras rodaron por los estrechos senderos forestales, aplastando la nieve y los cadáveres. Joachim Peiper, un fanático de 29 años con la Cruz de Caballero, sabía: velocidad es vida. Sus tanques no disparaban a las posiciones, los aplastaban con orugas, ahorrando proyectiles para la carrera hacia el Mosa. Dejaban atrás columnas ardiendo de camiones americanos, depósitos de munición volando al aire y cientos de prisioneros que nadie tenía tiempo de escoltar. Los alineaban en el campo cerca de Malmedy y los ametrallaban. La masacre de Baugnes se convirtió en la tarjeta de visita de la ofensiva. Aquí no se hace la guerra por reglas, aquí se extermina. En el centro, el quinto ejército Panzer de Manteuffel trabajaba más limpio, pero no menos brutal. La 28ª División Keystone de la Guardia Nacional de Pensilvania, agotada por el bosque de Hürtgen, simplemente se disolvió bajo el golpe de las panteras. Los americanos huían, arrojando armas, o morían en grupos, sin entender dónde está el frente. Para el mediodía, los tanques alemanes ya estaban en las afueras de Saint-Vith y Bastogne. 2 nudos viales, 2 clavos en el mapa, sin los cuales la ofensiva se convertiría en un atasco. Saint-Vith, en el norte, aguantaba por pura terquedad de la 7ª división blindada, pero Bastogne era la llave de todo. Allí, en el cruce de 7 carreteras asfaltadas, por la tarde del 17 de diciembre no había nadie. Solo restos de la 10ª división blindada y la 28ª división en descomposición. Manteuffel lamía los labios. Tomen la ciudad en marcha antes de que amanezca. Pero el tiempo se acababa. La niebla empezaba a adelgazar, y eso significaba que pronto aparecerían los jabatos, los P-47 Thunderbolt. Los alemanes entraron en los suburbios, pero de la niebla, directamente sobre las orugas de los tanques, empezaron a caer paracaidistas. Llegaban tarde, pero a tiempo. La 101ª División aerotransportada, sacada del reservo en Francia, metida en camiones abiertos sin ropa de invierno, sin munición, sin artillería, saltaba de los camiones directamente al combate. El general McAuliffe, un calvo y tranquilo artillero, miraba el mapa y decía una frase que se volvió legendaria: «Las defendemos». Para el anochecer del 18 de diciembre, el anillo se cerró. 4 divisiones alemanas apretaban el nudo alrededor de Bastogne. Dentro, 10.000 paracaidistas, tanques sin combustible, hospitales desbordados y civiles en sótanos. Afuera, tigres, que rugían impacientes en la oscuridad. El primer golpe fue repelido a quemarropa, pero el cerco se estrechaba. La temperatura bajaba a -20. Los heridos morían de gangrena en camiones sin calefacción. La munición se acababa. McAuliffe envió un radiograma a Patton. Situación crítica. Necesario apoyo aéreo y munición. La respuesta llegó no por radio,
sino por el estruendo de los motores de la cuarta división blindada que se volcaba hacia el norte a marchas forzadas. La carrera por Bastogne comenzaba. Quien llegue primero, ese gana la batalla por las Ardenas. La niebla se convirtió en el mejor aliado de los sitiados y en la maldición de los atacantes. Durante una semana, el cielo sobre las Ardenas fue de plomo, bajo y denso, como una tapa de olla a presión. La aviación aliada, el puño de hierro, que había machacado a la Wehrmacht en Normandía y Falaise, estaba ciega. Los jabatos P-47 y los Typhoons británicos estaban en tierra, maldiciendo el tiempo. Para los alemanes, era la última oportunidad. Apretar el nudo hasta que se ahogue antes de que el sol salga. Dentro del caldero de Bastogne reinaba un caos helado. 10.000 paracaidistas de la 101ª aerotransportada, restos de la 10ª blindada y la 28ª de infantería. En total, unos 15.000 hombres contra 5 divisiones alemanas. No había ropa de invierno. Los soldados envolvían los pies en trapos, periódicos y cortinas arrancadas de las casas belgas. La munición se contaba por cartuchos. Los proyectiles de obús eran racionados. 3 tiros al día por cañón. Los heridos morían en camiones congelados, apilados como leña, porque el único hospital de campaña estaba desbordado y sin luz. El 22 de diciembre, en medio de este infierno blanco, un jeep alemán con bandera blanca entró en las líneas americanas. 2 oficiales de la Wehrmacht, con la cara roja de frío, entregaron un ultimátum al comandante de la plaza, el general de brigada Anthony McAuliffe. El texto era arrogante. La suerte ha cambiado. Sus fuerzas están rodeadas. Ríndanse en 2 horas o los aniquilaremos con la aviación. McAuliffe, un calvo tranquilo que no se había quitado las botas en 3 días, leyó la nota, se encogió de hombros y dijo una palabra que entró en la historia de la guerra. ¡Nots! ¡Tonterías! ¡A la mierda! El oficial de operaciones, el coronel Harper, preguntó: ¿Qué les contestamos, general? Escriban exactamente lo que he dicho, respondió McAuliffe. Los parlamentarios alemanes no entendieron el slang americano. ¿Es una respuesta negativa?, preguntaron. Desde luego que sí, tradujo el capitán americano. Y si siguen jodiendo, les patearemos el culo. La respuesta enfureció a los alemanes. El anillo de hierro alrededor de Bastogne se incendió. Todo el día 23 de diciembre, tigres y panteras golpeaban el perímetro, apoyados por infantería en capas blancas. En el sector de Nouville y Foy, los paracaidistas del 506º Regimiento, la famosa Easy Company, repelían ataque tras ataque a quemarropa. Los tanques alemanes rodaban sobre las trincheras, aplastando a los vivos, pero los aguiluchos saltaban a la parte trasera, pegando minas magnéticas y botellas con mezcla incendiaria. No había dónde retroceder. Detrás estaba solo el bosque y la muerte por congelación. Pero el 23 de diciembre, por la tarde, ocurrió el milagro. La niebla se rasgó. El sol, pálido y frío, atravesó las nubes por primera vez en una semana. El cielo se llenó de un zumbido que para los sitiados sonó como música celestial. 800 aviones de transporte C-47 aparecieron sobre Bastogne, escoltados por cazas. No trajeron refuerzos, trajeron vida. Paracaídas de colores florecieron sobre la nieve. 1.200 contenedores con munición, raciones, combustible y, lo más importante, proyectiles de 105 milímetros con espoleta de proximidad VT, el arma secreta contra la infantería en campo abierto. Los alemanes, viendo las coliflores en el cielo,
entraron en pánico. Su última esperanza, el clima, los traicionó. La artillería americana, ahora con munición ilimitada y espoletas VT, comenzó a cegar a la infantería alemana en el bosque como hierba. Los tanques, privados de cobertura aérea y de infantería, empezaron a arder uno tras otro bajo los golpes de los jabatos, que por fin picaban en picado. Sin embargo, el cerco no se rompió. Los alemanes, mordiendo la nieve, seguían aferrados al perímetro. Bastogne sangraba, pero no se rendía. Todos entendían. El destino de la batalla se decidía ahora no aquí, sino al sur. ¿Llegaría Patton a tiempo? ¿O el caldero estallaría por dentro? El 23 de diciembre el cielo se rompió. La niega, que durante una semana había protegido el último jugador de Hitler, se disipó como humo, y sobre las Ardenas cayó el castigo de Dios, la aviación aliada. Fue la mayor carnicería aérea de la guerra. Más de 2.000 salidas en un solo día. Los jabatos P-47 Thunderbolt y los Typhoons británicos picaban en oleadas, convirtiendo las columnas alemanas en el Valle de la Muerte. Las espoletas de proximidad VT cegaban a la infantería en el bosque como trigo. Los tanques, que ayer eran los amos de la situación, hoy se convirtieron en trampas de acero ardientes. Las tripulaciones los abandonaban en masa, huyendo a pie a través de la nieve, dejando atrás el orgullo de la industria militar alemana, tigres y panteras, simplemente porque no había gasolina. El plan, llegar a los depósitos americanos, fracasó. Los depósitos fueron volados por los propios americanos o quedaron bajo el fuego de la artillería. Pero el golpe de gracia lo preparaba al sur un hombre, al que sus colegas odiaban por su teatralidad, pero al que los alemanes temían como el diablo: George Patton. Cuando en el cuartel general de Verdún el 19 de diciembre Eisenhower preguntó: ¿cuándo podrás atacar al norte?, Patton respondió con una frase que sonó como una blasfemia en la sala de fumadores: en 48 horas. Todos se rieron. Volver un ejército de 200.000 hombres en pleno invierno, en carreteras heladas, girar 90 grados y golpear el flanco del enemigo. Esto era imposible. Pero Patton lo hizo. La Tercera Ejército realizó un marchón forzado sin precedentes. Tanques Sherman con cadenas sobre el hielo, artilleros durmiendo en marcha, ingenieros construyendo puentes bajo fuego. El 26 de diciembre, a las 16:45, los primeros tanques del 4ª División Blindada del coronel Abrams rompieron el cerco de Bastogne. El caldero se abrió. McAuliffe salió a recibir a los salvadores con un cigarrillo en los dientes. Chicos, me alegro de veros. Ya empezábamos a aburrirnos. El cerco se rompió, pero la batalla no terminó. Hitler, en un arranque de locura, lanzó la operación Bodenplatte, el último suspiro de la Luftwaffe. El 1 de enero de 1945, casi 1.000 aviones alemanes atacaron los aeródromos aliados. Destruyeron muchos aviones en tierra, pero perdieron 300 pilotos, la flor y nata de la aviación alemana, que no se pudo reponer. La Luftwaffe dejó de existir como fuerza de combate. Para el 25 de enero, el bulto, en el frente, fue enderezado. Los alemanes retrocedieron a la línea de partida, dejando en la nieve 12.000 muertos, 40.000 heridos y 800 tanques. Pero las pérdidas irreparables no eran ni en hierro ni en carne. Eran en tiempo y reservas. Las Ardenas quemaron lo último que tenía el Reich. Las divisiones Leibstandarte, Das Reich, Hitlerjugend, la Guardia Pretoriana de Hitler, quedaron tendidas en las Ardenas.
Cuando el 12 de enero el mariscal Zhukov lanzó la operación Vístula-Oder, en el este no había a quien oponer. Los tanques soviéticos rodaron a Berlín casi sin resistencia, porque las mejores divisiones blindadas alemanas ardían en las nieves de Bélgica. Y cuando en marzo los aliados cruzaron el Rin en Remagen, no encontraron delante de sí al formidable Muro del Oeste, sino solo cenizas y adolescentes de la Volkssturm. La guardia en el Rin se convirtió en la muerte en las Ardenas. Hitler quiso repetir 1940, pero logró solo una cosa: acortar la guerra en medio año. El último Blitzkrieg de la historia terminó no con la captura de Amberes, sino con la sentencia de muerte del Tercer Reich.